Hola, otra vez estoy aquí ante vosotros. Quiero recordar que estos vídeos son para buscadores, para gentes interesadas en estos temas de conocerse a sí mismo, de la trascendencia. No quiero influenciar a nadie, solamente para aquellos que buscan estos caminos, pues darles una pista más, una información más, para que tengan confianza y quizás aclarar algunas cosas que no tengan muy definidas y les creen dudas. En el último vídeo terminaba con la palabra que todo es consciencia y tú eres eso. Y que consciencia, ser consciencia, es no ser cosa, no ser tiempo, no estar en la actualidad, etc. Es un concepto bastante extraño para nuestra cultura, porque consciencia no es lo mismo que conciencia. Tenemos que diferenciarlo. La conciencia depende de la educación. O sea, yo, por ejemplo, una persona puede tener conciencia de no hacer eso, o conciencia de no hacer aquello, o conciencia de que esto es malo, o de aquello es bueno. Eso es implante cultural. Porque, por ejemplo, que lo cuento muchas veces, si vas a Mongolia, o quizás con algunos tribus esquimales, y te invitan a cenar, pues es posible que si les caes simpático y quieren agradarte, pues después de la cena, el dueño, el hombre, te invite a acostarte con su mujer. Y eso es un gran honor. En cambio, si eso lo haces aquí, imagínate. Pues eso es implantes en la conciencia de lo bueno o lo malo. Mi conciencia no me permite hacer esto, mi conciencia no me permite hacer lo otro. Pero no hablo de esa conciencia, hablo de la consciencia, del hecho de ser consciente. El hecho de ser consciente es algo muy misterioso. Porque ¿quién es el que es consciente? El cuerpo no puede ser consciente. El cuerpo tiene unos sentidos que cambian constantemente según los que son sensibles a los cambios de las vibraciones, de la materia, o de la vista, o del olfato, o del oído, de los sonidos. Pero hay alguien que es consciente. Hay un testigo interior que observa estos cambios y es el que se da cuenta y no juzga. Eso es la consciencia, el que se da cuenta, el testigo. Eso somos nosotros. Esa es nuestra parte trascendente. Esa nunca cambia, es eterna. Y ese es nuestro refugio, porque de ahí salimos a la aventura de la vida a través del pensamiento, porque esa consciencia tiene la capacidad de pensar cuando quiere. Y cuando piensa, automáticamente crea realidades, que en realidad son pensamientos, únicamente pensamientos. Es una realidad ilusoria, y ahora explicaré por qué, pero nos parece real. A ese testigo vive y goza y disfruta y siente a través de su creación, que es a través de sus pensamientos.
Los pensamientos derivan, pueden ser muy sutiles y derivan incluso en la materia. Tenemos un libro muy conocido que se llama El Kybalión, que lo explica muy bien, que dice todo es mente, todo es pensamiento. Se refiere a la creación, no se refiere a lo que somos nosotros. Nosotros somos el testigo y el creador de esta creación. Porque nosotros no somos nuestro cuerpo, utilizamos el cuerpo, no somos nuestros pensamientos. Utilizamos los pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos nada de lo que cambia, somos el observador de todos los cambios, el creador de esos cambios impermanentes. Podríamos hablar, por ejemplo, una manera de entender lo que somos o acercarnos al entendimiento a través de las palabras de lo que somos, porque lo que somos no se puede explicar. Lo que somos está más allá del pensamiento y de las palabras. Por consiguiente, con el pensamiento y las palabras no podemos llegar a eso, pero sí podemos hacer una aproximación con el océano. Imaginamos el océano enorme, el agua, está toda calma, no hay movimientos, y de repente empiezan los vientos crean mareas, las mareas crean olas, cada una distinta, cada una diferente. Cada ola es impermanente, porque se crea y se destruye, va cambiando, propia ola va constantemente y termina destruida. ¿En dónde se destruye? Dentro del mar. En realidad la ola es el mar, porque está hecha de agua. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, somos los egos, que los hindúes llaman jivas, somos un pensamiento. La parte que se ve de nosotros, y la parte pensante, y la parte sintiente. Somos pensamiento, pero estamos hechos de conciencia. Igual que todos los pensamientos tienen una creación, un apogeo y una destrucción. Esa no es nuestra identidad. Y voy a poner un pequeño ejemplo que a todos nos pasa. Cuando somos pequeños, a los 3 años, después de repetir muchas veces nuestro nombre, aprendemos que nos llamamos, por ejemplo, Antonio. Entonces empezamos a tener una identidad y decimos, yo soy Antonio. Pero cuando pasan 30 años, seguimos diciendo, yo soy Antonio. Y cuando pasan 80 años, si es que duramos todo ese tiempo, pues diremos, sí, yo soy Antonio, yo soy el mismo. Y yo le diría, para que reflexionase a ese Antonio. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a ser el mismo? Si tu cuerpo no es el mismo, si tus pensamientos no son los mismos, tu entorno no es el mismo, ¿cómo es que te sientes el mismo siempre? A pesar de todos esos cambios. Si tú crees que eres tu cuerpo, que tú eres lo creado, si tú crees que eres tu personalidad, si tú crees que eres el jiva, ¿cómo es que te sientes el mismo si todo ha cambiado? Pues simplemente, sencillamente, porque lo que tú eres, no eres el jiva. Tú eres el ser que está dentro del jiva. Y el ser, el observador, el testigo, jamás cambia. Es eterno, es inmortal. Y de hecho, para él, toda la creación es mera ilusión, una vez que retorna a su estado. Ahora, cuando el ser vamos a llamar, se densifica a través de diferentes vehículos y cuerpos, y olvida su naturaleza
y está, vamos a llamar, encarnar una personalidad, pues se cree esa personalidad. Pero, si reflexiona, tiene que darse cuenta de que no es esa personalidad, porque él interiormente siempre se siente el mismo. Pues ese mismo es el ser. Ese tú mismo que siempre has usado, ese es el ser. Esa es la consciencia. Y no puede ser de otra manera. Y quiero explicar algo que es muy evidente. Constantemente vemos esta realidad a través de nuestros sentidos, este mundo, los que estamos encarnados, en este espacio-tiempo y en esta dimensión, y entonces tomamos todo lo que vemos como real. Pero hoy en día sabemos, gracias a la ciencia, que si cogemos un microscopio y buscamos esa realidad, difícilmente la podemos encontrar, porque estamos hechos de partículas invisibles que se han ido acumulando, se han ido juntando para crear este instrumento, que es este cuerpo. Y a su vez este cuerpo observa otros átomos que se han ido juntando para crear la materia, los sonidos, etc. Este mundo, nuestra realidad. Pero si observamos estos átomos con un microscopio, vemos que a su vez están casi vacíos, porque tienen un núcleo, unos protones y unos electrones, que existe el mismo vacío en el átomo que existe entre la Tierra y el Sol y los planetas. Que estos a su vez están hechos de esas partículas tan pequeñas que están vacías. Y cuando la ciencia iba buscando, investigando más y más, pues bueno, dice esta partícula determinada, que han encontrado más pequeñas, que no voy a decir los nombres porque ni me acuerdo, ya hemos encontrado la materia, ya hemos encontrado el ladrillo. Más allá de esto, pues a su vez, investigando más, con nuevos aparatos, han descubierto que a su vez se subdivide en otras. Jamás se encuentran la materia. Jamás. Y ahora han encontrado el famoso bosón de Higgs. Pues ese bosón no es el final. Seguirán investigando y encontrar más cosas detrás. Porque detrás de esta realidad no hay nada. Hay vacío. Eso lo saben los místicos desde hace miles de años. Lo han experimentado directamente. Porque han podido ir a la consciencia y han observado cómo empieza la creación. Es vacío. Pero en ese vacío se construye toda la realidad ilusoria, pero vivible, disfrutable, y es nuestro juego. Es el juego del ser, es el juego de Dios. Entonces, estamos, sin darnos cuenta, en un estado hipnótico. Y ese estado hipnótico es a través de la mente. Y seguramente esa realidad que no existe, que nosotros la vemos fuera, pues es posible y seguramente está dentro de nosotros mismos. Son nuestros sueños. Es nuestra creación. Por eso es fundamental que aprendamos a controlar nuestros pensamientos a través de la meditación u otra técnica. Mi vía es la vía de la meditación, que creo que es muy potente. Porque si nosotros, el testigo, que es lo que somos, crea esta realidad,
¿Qué es lo que estamos creando? Tenemos que volvernos conscientes de lo que estamos pensando y lo que estamos creando. Porque si creamos realidades horribles, las vamos a sufrir y las vamos a vivir. Si no hubiese solución y fuese cierto todo esto que proyectamos, fuese tan real como parece, vale, diría, el mundo es así, esto es así, no hay solución. Pero sí hay solución, porque somos los creadores de la realidad y entonces podemos aprender a crearnos otra realidad mucho más bella, mucho más hermosa. Ese es el motivo de la búsqueda, entender el potencial tan grande que tiene cada ser humano, hasta el más inútil. Porque el más inútil, el que consideramos más tonto, está aquí, y si está aquí, es que se ha fabricado él mismo un cuerpo y una situación. Así es que reflexionemos, el que quiera naturalmente, y démonos cuenta de que si vivimos en un mundo horrible, no lo hemos creado nosotros con nuestras acciones que refuerzan nuestros pensamientos y nuestras creencias, porque creer es crear. Y nada más. Un abrazo a los que me han escuchado y hasta el próximo vídeo. Adiós.